¿Aprueba usted el proyecto de tratado por el que se establece una Constitución para Europa? A pocos días para que se celebre el referéndum en este país, los datos de participación ciudadana ante las urnas sigue siendo la principal incógnita entre las fuerzas parlamentarias. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Europa y tú, el espacio de información sobre el entorno comunitario de la Onda Local de Andalucía, que hoy se traslada hasta la sede del Parlamento andaluz para conocer qué argumentos manejan las distintas formaciones con representación parlamentaria. Hacía 19 años que no se celebraba un referéndum, una cita de esta naturaleza en nuestro país. ¿Recuerdan el último? Fue el de la OTAN, el de la incorporación de España o no al Tratado del Atlántico Norte. Vamos a ver en el próximo minuto, si les parece, otras citas que se han celebrado en este país de la misma naturaleza. El referéndum de ratificación de la Constitución Europea es el cuarto que se celebra desde la transición y el primero tras la consulta de 1986, en la que se decidía el ingreso de España en la organización del Tratado del Atlántico Norte. En aquella ocasión, con una abstención que rozaba el 41%, los resultados fueron favorables a la pregunta formulada por el Gobierno, que obtenía más de 9 millones de votos a favor. Durante los últimos 30 años, los españoles han participado en dos ocasiones más en una consulta popular. La primera, en diciembre de 1976, cuando más del 73% de los votantes aprobaba la ley para la reforma política que abría el camino a la democracia. 2 años después, en 1978, se sometía a referéndum la Constitución vigente. Aquí, los votos a favor fueron abrumadores. Casi el 88% del electorado respaldaba el texto constitucional. Además, en los últimos años también se han producido consultas populares para la aprobación de los estatutos autonómicos, los primeros, los de Cataluña y el País Vasco. Aquí en Andalucía sería el 28 de febrero de 1980 cuando se planteó el referéndum para elegir el modelo autonómico. Meses más tarde, el 20 de octubre de 1981, los andaluces fuimos convocados de nuevo en el referéndum para la ratificación del estatuto. Más de 2.200.000 andaluces votaron de forma afirmativa y sellaron el acceso de Andalucía a su autonomía. Estos días, y como ante cualquier otra cita electoral, los partidos políticos intentan convencer con sus argumentos a la ciudadanía de cara a la cita con las urnas del 20 de febrero. Serán 35 millones de electores los que puedan ejercer su derecho al voto. La pregunta en este caso será: ¿aprueba usted el tratado por el que se establece una Constitución para Europa? Desde luego, en Izquierda Unida no podemos estar de acuerdo con este tratado. Es un tratado que supone, yo diría, un retroceso, una oportunidad perdida en la construcción de una Europa que realmente tenga en cuenta a las personas. Es un tratado entre Estados, no es una Constitución propiamente dicha, y lo que realmente fija y establece es, digamos, las condiciones de un mercado salvaje, un mercado competitivo, un mercado neoliberal, y desde luego otras cuestiones importantes y otros conceptos como los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores incluso, los deja en el aire, los enumera, pero en ningún caso los garantiza, ni siquiera la igualdad entre el hombre y la mujer. Evidentemente el Partido Popular ya ha manifestado muy claramente y desde hace mucho tiempo que su posición es afirmativa, lo que no significa que no pensemos que el tratado sea mejorable, ¿no? O sea, cualquier persona puede siempre aspirar a más y debe aspirar a más. Nosotros pensamos que, tal y como se había negociado con anterioridad, España tenía más parcelas de poder, estaba mejor representada y nuestra voz iba a ser oída con mucha más fuerza en Europa que con este tratado, pero como de lo que se trata es de tener una Constitución, nuestro apoyo es claro y contundente. Sí, rotundamente. Esta norma para más de 450 millones de habitantes que tiene la Unión Europea supondrá abrir las puertas a profundizar en la libertad, en la solidaridad, en los derechos humanos, en la igualdad entre hombres y mujeres, en un espacio sostenible para todos los ciudadanos, en llegar al pleno empleo, a erradicar la pobreza. Por lo tanto, es una norma que nos queremos dar y que desde el Partido Socialista tenemos la convicción de que no podemos estancarnos ni permitir un paso atrás. Sí, es bueno para Andalucía el que exista una Constitución europea, porque los andalucistas creemos en la Europa de los pueblos y el primer camino
a andar para conseguir esa Europa de los pueblos es dotarnos de un texto constitucional, aunque nos hubiera gustado que se hubiera producido un proceso constituyente, proceso en el que los ciudadanos directamente hubieran elegido unos representantes para hacer la Constitución Europea y que estos elaboraran un texto que fuese sometido a referéndum de los distintos pueblos que componen la Unión. Para los críticos, en este texto constitucional no solo se han producido déficit en el fondo, en el contenido del tratado, sino también en la forma con que se ha desarrollado la campaña electoral. Algunas formaciones políticas entienden que no ha existido pluralismo informativo en los medios públicos andaluces y que además se ha evidenciado una notable falta de información. ¿De qué va a depender, por tanto, la decisión de la ciudadanía cuando se encuentren ante las urnas? Los ciudadanos ninguno hemos colaborado, en nuestra condición de ciudadanos no hemos colaborado en absoluto y eso es una realidad. De ahí a decir que se ha hecho de espaldas a los ciudadanos tampoco creo, ¿no? Es decir, los políticos que están en los parlamentos están legitimados para llegar a acuerdos, para establecer decisiones, para emprender proyectos, iniciativas y esto es uno más de esas medidas que se impulsan por políticos que han sido elegidos democráticamente, o sea, de espaldas no. Se hace a pecho descubierto y se hace mirando a los ojos, o sea, de espaldas no, pero evidentemente sin contar con los ciudadanos, sino que en este caso parece ser que los que han tomado las decisiones han creído que con su propia opinión bastaba, ¿no?, al encontrarse legitimados por los votos ciudadanos. Pues fíjate que a través de sus representantes, los eurodiputados que representan a todos los ciudadanos que en las urnas han decidido que sean ellos, y ahora además en España, como primera vez, el primer país, nos piden la opinión a todos los mayores de 18 años y eso nos parece un hito importantísimo. No podemos perder la oportunidad de ejercer el derecho de ciudadanos, pero además será, digamos, la posibilidad máxima y primera que tengan los españoles de poner en marcha no solo la opinión, sino, como te decía, el derecho que nos hace ciudadanos de primera clase, que es ir a las urnas el día 20 a manifestar nuestra opinión. Desgraciadamente yo creo que este es un proceso a tontas y a locas, es decir, se ha querido hacer una pose política de ser los primeros en plebiscitar el texto en Europa y me parece que sin que los ciudadanos hayan tenido un conocimiento exhaustivo de lo que es el texto de tratado constitucional, porque tampoco es formalmente una constitución, ¿no? Por tanto, esa precipitación del gobierno socialista me parece que la vamos a ver la noche del día 20 cuando conozcamos los resultados, porque creo que la participación va a ser bastante inferior a lo que sería de desear. La ciudadanía no ha tenido ninguna participación en la elaboración de este texto. A la ciudadanía le han dado o le ofrecen un texto cerrado y es sí o no, pero en todo el proceso la ciudadanía no ha participado. Si comparamos, por ejemplo, con la elaboración de la Constitución española o del Estatuto de Autonomía andaluz, bueno, hubo unas Cortes Constituyentes, se hizo una primera ponencia y después se discutió artículo por artículo en un Parlamento, es decir, por representantes elegidos directamente por el pueblo. La Constitución no se ha elaborado así, ha sido un grupo de notables, luego la han retocado dándole una vuelta de tuerca a los jefes de Estado y a partir de ahí nos presentan el texto cerrado. Eso no es una Constitución ni hemos podido participar en ella. Andalucía es, con más de 6 millones de ciudadanos y ciudadanas, la comunidad autónoma con más números de electores, casi el 18% del total nacional. Otra de las críticas que se han vertido sobre este texto es la escasa presencia, el reducido papel que les deja a las comunidades autónomas. ¿Qué Europa de las regiones se prevé dentro de este tratado constitucional? La Europa de las regiones tiene mucha importancia. El texto, como la propia Constitución española, es una norma marco, máxima norma, pero marco, que tiene su desarrollo puntual después en cada una de las normativas que sean necesarias, pero en el caso de Andalucía, que ha sido objetivo 1 y que ha recibido tantas y tantas ayudas, va a tener una importancia crucial, porque no estamos ya en esa etapa y porque aunque a Andalucía van a seguir llegando muchas ayudas, nosotros estamos ahora en la época, en la etapa de la solidaridad con otros países como los últimos que se han incorporado, que tienen más necesidades y que por lo tanto van a ver cómo toda esa ayuda que nosotros durante años hemos recibido ahora les va a ser, digamos, de alguna forma devuelta a quien más lo necesita. Pues una Europa más bien de los estados que una Europa de las regiones, una Europa que ellos pues pretenden construir en base a los estados y nosotros creemos que ese es uno de los déficits de este tratado. Hay que dar más decisión a los pueblos que constituyen Europa, tienen que tener muchísimo más protagonismo, pero claro, estamos ante una situación de qué es mejor,
que exista una constitución o un texto de tratado constitucional deficiente pero mejorable en un futuro, a que ese proceso se dilate en el tiempo y no vayamos avanzando en esa Europa federal que creemos los andalucistas. En las regiones no existen. Las regiones, la única referencia que tienen es un mero consejo de las regiones de carácter consultivo, cuyas funciones quedan en el aire, pero no existen. Las regiones como tal no existen. De hecho, se da la paradoja de que, por ejemplo, Andalucía es una región con 8 millones de habitantes, con un parlamento, con un funcionamiento desarrollado, plenamente democrático, pues pinta mucho menos, por ejemplo, que Malta, que por el mero hecho de ser un Estado que no tiene desarrolladas sus instituciones democráticas al mismo nivel que Andalucía, va a tener mucho más peso y mucha más importancia. Por tanto, ningún papel tienen las regiones. Yo creo que Andalucía es una tierra rica, que está mal gobernada y que desgraciadamente eso nos sitúa en el mismo nivel de progreso y prosperidad que los más pobres, los más atrasados y los peor gobernados de Europa. Entonces competimos con ellos por las ayudas europeas, ¿no? En este sentido, no por esta Constitución, sino por la anexión de estos países, vamos a posiblemente a tener que luchar muy fuerte para conseguir las ayudas. No obstante, tenemos que entender todos que las ayudas vienen porque somos atrasados. Es decir, otras comunidades de España, gobernadas por el PP, no tienen ayudas. ¿Por qué? Porque están ya para dar, no para recibir. Es decir, están tan prósperas, están tan avanzadas, viven tan por encima de la media nacional, que ya dan solidaridad, no reciben. A mí me encantaría que Andalucía dejara de ser la que recibe limosna y empezara a dar solidaridad. Eso indicaría que estamos en unas condiciones mucho mejor, que todos nosotros vivimos bien, todos los andaluces vivimos bien y que podemos empezar a ayudar a otras personas que viven peor, ¿no? Conocidas las opiniones de nuestros parlamentarios, ¿qué pasará cuando los que se pronuncien el próximo 20 de febrero sean los ciudadanos y ciudadanas? Si el resultado final fuera el sí, ¿en qué aspectos de ese tratado constitucional se debería ahora hacer más hincapié para su desarrollo? Y si por contra el resultado vencedor fuera el no, ¿qué planteamientos, qué actitudes debería adoptar a partir de ahora el Ejecutivo Central? Bueno, yo no tengo tan claro, dicho sea de paso, que vaya a salir el sí, porque hay mucha gente descontenta, hay mucha gente que no lo tiene claro y no tiene por qué decidirse por el sí, ¿no? Pero es difícil con esta Constitución el hablar de desarrollar aspectos concretos. ¿Por qué? Porque esta Constitución resulta prácticamente imposible modificarla. Hace falta la unanimidad de todos sus miembros. Son 25 países muy diversos, con intereses contrapuestos, y va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Naturalmente, si en algo se pudiera avanzar, entendemos que la mayor laguna es lo que diríamos derechos sociales, conquistas sociales de los trabajadores, derechos de determinados colectivos y minorías, como puede ser la mujer, como puede ser los inmigrantes, como puede ser la tercera edad y los discapacitados, que prácticamente no se recoge su situación en la Constitución Europea. Por ahí habría que avanzar, pero insisto, el propio Giscard d'Estaing dijo: tenemos Constitución para 50 años. Él sabía que esta Constitución no se puede cambiar. Hombre, va a seguir siendo que sí, porque aunque sea que no, ya hemos dicho que la Constitución ha sido ya firmada por los 25 países, es decir, que va a salir que sí, pero yo creo que sería un toque de atención para que los políticos responsables en esta materia no se relajen, ¿no? Y que sepan que tienen que aspirar a más, que no todo el mundo está conforme, que hay cosas que se pueden hacer de otra manera y se deben quizás hacer de otra manera en el caso de que salga el no, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que en cualquier caso lo que tenemos que tener muy claro es que la Constitución va a ser que sí, que la Constitución va a salir adelante independientemente de nuestra opinión, que si sale que sí, estamos de alguna manera conformes y hay muy buenas medidas que nos van a beneficiar a todos, y si sale que no, esas medidas van a seguir beneficiándonos a todos. Lo que pasa es que es un toque de atención a los políticos que han defendido quizás sin demasiadas explicaciones este texto constitucional. Pues que es el primer paso, pero que nos abre las puertas, como decía antes, a incrementar nuestros niveles de libertad, no solo de libertad de movimiento, sino del derecho a la libertad como ciudadanos europeos, a la solidaridad, a una democracia más plena, a una igualdad entre hombres y mujeres que hemos conseguido o que hemos ido caminando a través de la Unión Europea, también a través de los programas y ayudas que han permitido, a través de la discriminación positiva, a las andaluzas y a las españolas conseguir más cotas de igualdad. Avanzar en ese derecho sostenible, en la sostenibilidad económica, social y medioambiental en la que Europa también ha sido punta de lanza, y por lo tanto será el primer paso, pero un paso irrenunciable, yo creo, por parte de los andaluces y de los españoles. Pues que los que han promovido esta manera de elaborar un texto constitucional aprendiesen de que ha sido un camino erróneo. Pero yo confío, por el bien
de esa Europa federal en la que creemos los andalucistas, que eso no sea así y que podamos trabajar juntos para mejorar en un futuro el texto que inicialmente aprobamos, un texto que derive en esa Europa federal, en esa Europa con base y protagonismo los pueblos, construida por la aportación de cada uno de los pueblos de Europa, y también donde los ciudadanos tengan garantizados una serie de derechos y sobre todo los más débiles, el que sea una Europa solidaria. Bueno, yo creo que el Ejecutivo español, si el resultado es no, o si el sí sale por los pelos, que me da exactamente igual, lo mismo que en otros casos se habla del consenso y de que es necesario el consenso para las decisiones importantes, aquí también. Si el sí sale por los pelos, o la abstención es muy grande, o ganase el no, yo creo que el Estado español pues debe aprovechar precisamente la circunstancia de haber sido el primero en convocar este referéndum y por tanto debe incidir en Europa para que se haga otra constitución distinta, para que se pare este proceso de locura y para que se inicie un proceso nuevo con la participación de todos los ciudadanos mediante la elección de unas Cortes Constituyentes, o al menos mediante darle al Parlamento un papel mucho más importante en la elaboración. El resultado va a ser tenido en cuenta. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el programa electoral y en cumplimiento de ese compromiso nos pone el listón a los ciudadanos españoles de la pregunta, como decía antes, de esa categoría de ciudadanos de primera para responder a algo tan importante como qué nos parece esta Constitución, este tratado para los españoles, y por supuesto, sea cual sea el resultado, se tendrá en cuenta. Pero un no, el resultado de un no, no significaría que se revisara el tratado no es revisable y por lo tanto volveríamos o nos quedaríamos en una situación anterior a la actual, que es la aplicación del Tratado de Niza. Eso nos perjudica, por decirlo en una frase, el no beneficia a nadie y perjudica a muchos. Yo creo que es muy difícil de decir ahora, pero yo me quedo, quizá por el momento político en el que vivimos, me quedaría con un dato, y es que la Europa actual no puede modificar sus fronteras. Teniendo en cuenta que estamos con el plan Ibarretxe, un disparate político como otro cualquiera, pero al que se le está dando mucho eco interesado, España está segura, ¿no?, en el sentido de que no va a poder modificar sus fronteras nunca, cosa que creo que todos los españoles de bien nos alegramos, y realmente eso la Constitución Europea lo protege, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que es motivo suficiente en estos momentos para estar contentos. Pues a partir de un sí, yo creo que en primer lugar el protagonismo de los pueblos, los estados tienen que ir cediendo importancia dentro de la Unión para que ese protagonismo lo tengan las unidades naturales, que son los distintos pueblos, las distintas nacionalidades y regiones que la componen, y por supuesto avanzar en una Europa muchísimo más social, una Europa donde los derechos de los ciudadanos no solamente estén garantizados, sino que sean algo que los ciudadanos puedan percibir que se cumple por parte de los poderes públicos, es decir, donde el trabajo no sea solamente un derecho, sino que sea una realidad, que cada ciudadano pueda acceder a un trabajo digno o a una vivienda. En fin, nos quedamos sin tiempo. Esperemos que hayan pasado un rato agradable con los representantes legítimos del pueblo y ellos hayan sabido conectar con la audiencia y sus inquietudes de la onda local de Andalucía. De momento es todo. Les emplazamos a una nueva edición de este espacio de información sobre el entorno comunitario, Europa y tú. Será muy pronto. Hasta entonces, que sean felices.